Y dice el versículo 1, dice, Dios habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice la escritura. Dice, pero ahora nos ha hablado en estos tiempos postreros, dice, en estos días postreros a través de su Hijo, a quien puso heredero de todo, de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó, dice la escritura, por herencia, más excelente nombre que ellos. Dice el versículo 5, porque ¿a cuál de sus ángeles le dijo jamás él, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez dice, seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce, dice, al primogénito en el mundo, dice, y adorándole todos los ángeles de Dios, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Dice, vara de rectitud, el cetro de tu reino. Aleluya. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos y las obras de tus manos. Muy bien, hasta aquí vamos a leer Hebreos capítulo 1 y es muy importante que tú y yo podamos entender que para el creyente nacido de nuevo es muy importante, es fundamental que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo sea nuestro tesoro. Porque solo a través de la palabra, permaneciendo en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, podemos conocer la verdad y la verdad es la que nos va a hacer libres. Ahora, respecto a esto, hay, digamos que entre varias cosas que pudiéramos hablar, hay dos cosas fundamentales que la palabra nos enseña. La primera de ellas es la persona divina de Jesús, su magnificencia, su gloria, su deidad, que Él es el único digno de recibir todo el honor, la alabanza y el poder, no solo de nosotros, sino de toda la creación, dice la Escritura, para que toda rodilla se doble ante el Señor, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ya sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la Escritura. Así es que la palabra nos enseña, nos muestra, nos hace conocer, nos revela, nos alumbra el entendimiento para que tú puedas concebir en tu corazón a la persona divina de Jesús, su magnificencia, su naturaleza, su gloria, su esplendor. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, dice la Escritura, y sostiene, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que, por un lado, la persona maravillosa divina de Jesús, por otro lado, su obra terminada, completa y perfecta, su señorío, su operación, su condición de Dios y Rey. Eso es, digamos que, una de las cosas más importantes y fundamentales para el creyente, porque no podemos ser creyentes ignorando, no podemos ser creyentes observando todo lo demás e ignorando a la persona maravillosa y divina de Jesús y lo que Él ya hizo por nosotros y su operación actual, es decir, su estado actual,
que Él es Señor, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él vendrá pronto, que Él reinará por siempre, que Él es el Rey de la gloria. Y todo lo que la palabra nos describe, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, dice la Escritura que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es el príncipe de paz. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Rey de justicia. Él es nuestro Señor, es el sanador, Él es nuestra bandera, nuestro proveedor, nuestro sustentador. En el Nuevo Testamento dice la Escritura que Él es nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra redención. Él es nuestro Señor y Salvador. Así es que, por un lado, Él es digno de recibir toda la gloria y nuestros corazones tienen que estar puestos en Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, y para poder nosotros ejercitarnos en ello, en que nuestro corazón esté puesto en Jesús y nuestros ojos estén puestos en Jesús, es poder tener la revelación de Jesús, de quién es Jesús, de su persona divina, de lo que Él ha hecho por nosotros en la obra terminada y de lo que Él es. Porque así como Jesús es, primera de Juan 4:17, dice la Escritura, así somos nosotros en este mundo. No en nuestra carne, no en nuestra alma, pero en nuestro espíritu. Y Él nos ha dado su palabra, su palabra, su palabra de vida, de poder, para que nuestra carne y nuestra alma sean transformadas en la medida en la que nosotros renovamos nuestros pensamientos con la palabra viva y eficaz. Muy bien. Ahora, vamos a leer rápidamente algunos versículos de la Escritura, como lo dice la palabra en Mateo 3. Busque por favor Mateo 3, versículos 16 y 17. Dice así: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuál es el corazón del Padre hacia Jesús? Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien me deleito. Dice el Padre, en mi Hijo me deleito. Él es toda mi complacencia. Fíjese la obra tan maravillosa, el amor de Dios, la naturaleza misma de Dios Padre, para ti y para mí. Porque siendo Jesús, su Hijo amado, en quien tenía complacencia, lo envió a morir por ti y por mí. Así es que es muy importante que tú y yo podamos entender esto. Ahora fíjate cómo dice el versículo, vamos a Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, se refería a él. Y ellos le dijeron, los discípulos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Simón Pedro, en el versículo 16, Jesús les pregunta antes, en el versículo 15, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, el apóstol Pedro, Pedro antes de ser apóstol, Pedro responde, versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro habla, y por eso está escrito en el Evangelio de Mateo, que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quizá Pedro no entendía del todo lo que estaba diciendo. Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero cuando el Espíritu de Dios vino en el día de Pentecostés, después de que Jesús había resucitado 50 días después, y que Pedro y todos los discípulos y los que estaban ahí, los 120, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, tuvieron la revelación de lo que Pedro había entendido en aquel entonces acerca de lo que declaró. Quizá Pedro no lo entendió del todo en ese momento, pero después supieron lo que significaba el Cristo, su persona divina,
su obra terminada, completa y perfecta, y todo lo que significa. El Cristo es el ungido de Dios. Pedro entendió, y los discípulos, que con la misma unción que fue ungido el Cristo, Jesús mismo, el Hijo del Hombre, los creyentes nacidos de nuevo, somos ungidos para tener éxito y victoria en esta vida. No es posible que un creyente nacido de nuevo pueda ser exitoso si no tiene la unción del Espíritu Santo. Y la unción, el bautismo del Espíritu Santo, es un regalo de Dios para todo el que cree, para todo el que lo pide y para todo el que lo recibe. Y no hay ninguna exigencia ni condición para tener el bautismo del Espíritu Santo, porque el propósito de Dios es que Él quiere que tú seas victorioso, exitoso en Cristo, en cada uno de los días de tu vida. Así es que lo único que es necesario hacer para tener la unción y el bautismo del Espíritu es creer lo que la palabra de Dios dice que es para ti, pedirlo al Señor y recibirlo. Es un evento separado del nuevo nacimiento. Pero es importante que tú hagas un stop, un alto en el camino para que te asegures de recibir. Y es por creer. Lo crees, lo pides y lo recibes. Y el bautismo del Espíritu Santo se conoce como el hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu Santo, es parte del bautismo del Espíritu Santo, porque el hablar en lenguas es el ejercicio de poner en acción nuestra fe, de poner en acción que el Espíritu de Dios nos ayude, que la unción empiece a fluir en nuestras vidas, que el Espíritu interceda por nosotros. Y claro, es un ejercicio de fe y es un proceso para ejercitarnos día con día. El bautismo del Espíritu Santo no es para usarlo los fines de semana, no es para usarlo una vez al mes, una vez al año o cuando sea necesario. El poder del Espíritu Santo es para usarlo cada día de tu vida. Las diferentes regalos que el Espíritu de Dios nos da, los diferentes dones que el Espíritu nos da, quizá sí son para administrarse de acuerdo a las necesidades tuyas, de tu familia y de quien tú ministres. Por cierto, hago un paréntesis aquí, y esto es que Dios nos ha llamado a servirle. Y muchos malinterpretan, no entienden del todo lo que significa servir al Señor. Y aunque hay muchas organizaciones, congregaciones, en donde tienen que hacer ciertas labores para poder atender a la gente, y otros cantan, otros predican, otros enseñan, y a eso le llaman servir al Señor, de alguna manera sí es un servicio al Señor. Pero la realidad es de que el verdadero servicio al Señor es vivir en la unción del Espíritu Santo para decirles a otros que Cristo Jesús vive. Si hay una gran diferencia entre nuestra creencia, entre nuestra fe, entre la palabra del Señor, entre nuestro Dios que está vivo, comparado con las demás personas que creen en otras deidades, que creen y que tienen muchas religiones, es que sus líderes, sus dioses en sus religiones están muertos. Pero para que tú puedas manifestar y expresar y causar que otros vengan al conocimiento de Jesús y que entreguen sus vidas al Señor, que reconozcan la necesidad de ser salvados, porque todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y si no son salvados, es decir, si no reciben, si no creen en el perdón de Jesús, en la persona divina de Jesús, que murió por nosotros y resucitó para justificarnos, y no creen en el perdón de Jesús, es decir, si no reciben a Jesús como Señor y Salvador, perderán sus vidas eternamente en el infierno, en el lago de fuego, para ser precisos. Pero la manera en la que tú y yo debemos de servir a Cristo en todo momento de nuestras vidas, en nuestra área de influencia, llámese en nuestro trabajo, con nuestros amigos, o predicando en las redes sociales, o predicando directamente a las personas, es dar a conocer a Cristo, su obra terminada, completa y perfecta, y que Él nos dio abundancia de vida para ser exitosos hoy en día en medio de una adversidad tan tremenda y en medio de un mundo en caos. Pero Él nos ha regalado una eternidad,
una maravillosa gloria que está por venir para cada uno de los creyentes y está disponible para todo aquel que cree. Pero tú y yo no podemos ser exitosos si no tenemos el bautismo del Espíritu. Tú y yo podemos intentarlo, pero si el poder y la unción del Espíritu de Dios no fluye en nosotros, que es para ti, no es para el que se porta bien, no es para el que ha logrado con éxito ciertos títulos teológicos, no es para el que ayuna, no es para el que ora, no es para el que lea la Biblia 3 horas, no es para el que se ha apartado en santidad. El Espíritu Santo es para todo hijo nacido de nuevo, para todo aquel que cree. Recuerda, Dios no nos mide conforme a nuestro desempeño, conforme a lo que hagamos bien o mal. Dios nos ama porque es amor y se ha complacido en nosotros porque se ha placido en Cristo y nosotros hemos recibido a Cristo porque Él se entregó a sí mismo para salvarnos, para hacernos su justicia. Así es que nos ha impartido de su justicia, de su bendición y nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús. Es decir, tú y yo somos aceptos en el Padre por causa de Jesús. Somos altamente favorecidos como lo es Jesús. Bien, así es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 17, 1 al 6 y el 8. Dice, 6 días después, Mateo 17, es el capítulo que sigue al 16. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo, Señor Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres podemos hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y esta nube que Dios produjo, dice, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Esa voz no dijo, tengo complacencia en Moisés, tengo complacencia en Elías, Moisés es mi hijo, Elías es mi hijo, Jesús es mi hijo. Esta voz fue muy clara. Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd significa, escucha la palabra de Cristo. Escucha la palabra de Cristo. Inclusive Moisés, inclusive los profetas como Elías, hablaron de Cristo. La vida que Dios nos ha permitido tener no está diseñada para girar en torno a Moisés ni a la ley de Moisés o en torno a Elías y a los hechos de juicio de Elías, pero a la gracia y a la justicia de Jesús. Jesús es el Hijo y Dios se complace en el Hijo. Así es que lo que debemos escuchar es la palabra acerca de Cristo. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, no por haber oído, no por oír en el futuro, por oír de una manera presente y continua la palabra de Cristo. Así es que hay una debilidad de la carne y a veces una incertidumbre o confusión acerca de dónde tenemos que tener nuestros ojos y nuestros corazones. Y lo vemos manifiesto en el hombre. El hombre tiene sus ojos puestos en el dinero, tiene sus ojos puestos en la codicia, tiene sus ojos puestos en los placeres de este mundo, tiene sus ojos puestos en los cuadrúpedos, en las imágenes de oro, de barro, de madera, tienen sus ojos puestos en la creación, tienen sus ojos puestos en los astros, tienen sus ojos puestos en la muerte, tienen sus ojos puestos en el pánico, en el temor, en las cosas naturales. Pero Dios es muy claro en su palabra. Tú y yo como creyentes no podemos ser exitosos ni cumplir el propósito de Dios si nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús, solo en Jesús, y a Él le escuchamos. Una de las condiciones o una de las maneras de que
un creyente nacido de nuevo puede entender que es un creyente nacido de nuevo? Lo más fundamental es lo que dice la Escritura en Romanos 8:16, que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Pero hay también, digamos que sí, una manera clara y precisa en la práctica de poder saber que nosotros somos seguidores de Cristo, que amamos a Jesús. Y la primera es que que el creyente tiene que haber declarado a Jesús como Señor y Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor, el Señor de los señores, tu Señor es que Él es lo primero en ti, más que tú mismo, el Señor es lo primero en ti. Dice la Escritura, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, y creer esto significa que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en nuestro lugar, murió, resucitó y fue levantado de entre los muertos por causa de su resurrección, como dice Romanos 4:25, tú y yo fuimos justificados. Su resurrección es nuestra garantía de justificación delante de Dios. Y justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Así es que una de ellas es declarar a Jesús como Señor y Salvador. Y la otra es oír su voz. ¿Y cómo oímos su voz? A través de su palabra. Ningún creyente nacido de nuevo puede ser un creyente nacido de nuevo genuino. Y si esto no sucede, es porque entonces hay una problemática, hay un problema. O no es un creyente verdadero, no ha nacido de nuevo, o está siendo engañado. Y esto es que no solo Jesús tiene que ser el Señor, sino que nuestra animación y nuestra tendencia debe ser escuchar la voz de Cristo, su palabra, y no las voces de incertidumbre, de pánico, de codicia, de avaricia de este mundo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Así es que si el diablo está engañando hoy en día a los creyentes es para que pongan sus ojos en otros, como en Elías o en Moisés, en la religiosidad, o como en las cosas de la vanagloria de esta vida, o en la idolatría, en los astros, en las imágenes, para que quiten sus ojos de Cristo. Pero solo Jesús es el único digno y Él es nuestro Señor. Él es el único camino que nos ha sido dado al Padre. No hay ningún otro camino. Y aunque muchos crean otras cosas y mueran en sus pecados y en sus delitos y en sus creencias, ninguna de esas cosas quita el hecho o niega el hecho o la realidad de que Jesucristo es el Rey de los Reyes, el único Señor y Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y vamos a terminar leyendo lo que dice, bueno, antes de Filipenses, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y el Señor nos enseña lo que hemos estado hablando. Dice Hebreos 12:2, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mire, fíjese, solo le leí el versículo 2, pero fíjese cómo dice adelante del versículo 2 en Hebreos capítulo 12. Porque aquí hay algo muy extraordinario acerca de cómo es que tú y yo podemos ser victoriosos. Ya dijimos que necesitamos la unción del Espíritu Santo, pero dice el versículo, dice el versículo 3. Pues considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, Hebreos 12:3. Contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestras mentes. Si nosotros no tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, vamos a quedar vulnerables a fatigarnos desmayando en nuestras mentes. Y recuerda que en nuestras mentes están los pensamientos, y según los pensamientos que tengamos, eso seremos. Versículo 4. Vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que se os habla como a hijos. Así es que tú y yo necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, de otra manera quedaremos vulnerables a lo que ya fuimos liberados.
Fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero si algo el diablo quiere hacer con nosotros quiere regresarnos en nuestra manera de pensar a lo que antes éramos, que ya no somos. Y si dejamos de poner nuestros ojos en Jesús, vamos a quedar vulnerables al pecado, vulnerables al engaño de la enfermedad, al engaño de la escasez, al engaño de la depresión, al engaño de los malos pensamientos, al engaño de la codicia, al engaño de la lascivia, al engaño de la lujuria. Dice, no habéis enfrentado por la sangre, no habéis peleado hasta la sangre, dice, en contra del pecado. Si nosotros dejamos de tener a Jesús como Señor, aunque nuestro espíritu sea perfecto y nuestras vidas estén salvadas, nuestra alma esté salvada, nuestro espíritu sea salvo, si nosotros dejamos en nuestros pensamientos y en todo nuestro ser de poner nuestros ojos en Jesús, vamos a quedar vulnerables a los engaños y a las mentiras del enemigo. Y vamos a terminar con Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y mire cómo dice aquí. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol Pablo, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nadie puede vivir su vida cristiana, ya dijimos, sin la palabra, sin poner nuestros ojos en Jesús, sin estar ungidos por el Espíritu Santo. Nadie puede vivir efectivamente sin la unción del Espíritu Santo. Pero es muy importante que siempre estemos asociados con personas que participan de la misma fe. Dios no nos llamó a estar solos. Y aunque hoy en día se ha puesto más difícil las relaciones presenciales, mientras éstas sean posibles. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, tenemos la manera de podernos comunicar por medio de o por los medios electrónicos. Pero nunca debemos de dejar de tener comunicación, comunión con personas que participan de la misma fe. No vamos a resistir a la familia, no vamos a dejar de estar con la familia, porque si la familia piensa de otra manera, nosotros somos luz en la oscuridad, nosotros somos sal de la tierra. No debemos permitir nosotros convertirnos a ellos, pero a ellos convertirlos a la fe de Jesús. Pero es muy importante que entendamos que Dios nos llamó a estar unánimes, juntos, y si no se puede de manera presencial, gracias a los medios electrónicos y a la comunicación del Internet, podemos hacerlo aún traspasando las fronteras, las ciudades, los estados, los países. Solo como paréntesis, hoy en día se han abierto como nunca antes, porque esto no existía, pero de una manera tan extraordinaria. Sí existía antes, pero no como lo existe ahora desde el 2020. Se han abierto una gran cantidad de iglesias o congregaciones o grupos de cristianos asociados por la fe a través del Internet. Y yo he visto algunos cómo se reúnen en los medios digitales hasta 200, 300, 500 personas. Y bueno, hay un líder, hay un maestro, hay quien enseña, quizá hay un pastor, algunas se llaman iglesias virtuales, algunos se llaman grupos de esto, del otro, pero cantan, adoran como también lo hacemos nosotros y algunos se gozan tanto cuando es que es algo extraordinario. Imagínense 300, 400, 500 personas conectadas en un medio, comunicándose, recibiendo la palabra, adorando juntos al Señor. Y esto permite, porque viendo en días pasados uno de esos canales, me percataba cómo personas de España, personas de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Latinoamérica, estaban reunidos todos participando de una misma fe. Y aunque hay mucho engaño y mucha mentira en este mundo, pero la fe siempre va a resaltar el nombre de Cristo, siempre va a alumbrar. Y esto es una oportunidad muy importante. Así es que nosotros tenemos esa oportunidad para servir al Señor, para animar a otros que se conecten junto con nosotros, que participen de lo que estamos participando, porque estamos conociendo
creyendo y entendiendo correctamente acerca de Jesús, de su persona divina, de su obra terminada, completa y perfecta, y de su llamamiento hacia nosotros, de lo que Él es, de lo que somos nosotros y de lo que está por venir para la vida de todos aquellos nacidos de nuevo, a todos aquellos que creen. Bien, así es que dice el versículo 3, nada hagáis por contienda vanagloria, sino ser humildes, estimando a cada uno a los demás como superior a sí mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto es algo que el mundo se está bautizando en, o ha sido bautizado en egoísmo. Pero esto es algo del Señor, no mirando cada uno por lo suyo propio. Dios no nos ha llamado a vivir para mirar por lo nuestro. Y no me malinterprete, la palabra no está diciendo que no tengas tu familia, que no seas responsable, pero que no vivas para solo ver para ti, sino que vivas para ver para los demás. Dice, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es lo importante, a partir del versículo 6. Cristo siendo en forma de Dios, es decir, siendo Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando se habla de la obediencia en el nuevo creyente, no se habla de nuestra obediencia para cumplir las leyes, para cumplir las obras. Se habla de la obediencia de Cristo que fue hasta la muerte. Porque por causa de esa obediencia y esa perfección, Él fue justificado delante de Dios y nosotros somos bendecidos por la justicia que le fue dada a Cristo, porque Él era el justo que pagó por nosotros los injustos. Dice la Escritura, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Así es que no solo necesitamos creer, no solo necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, sino tenemos que declarar que Jesús es nuestro Señor. Eso es importante. Tenemos que declarar su palabra. Cuando declaramos su palabra, hablamos lo que Él ya dijo. Y cuando hablamos lo que Él ya dijo, significa que nos estamos poniendo de acuerdo con Él, en lo que Él ya dijo, no en lo que nosotros decimos, en lo que Él ya dijo. Y cuando hay acuerdo, hay poder. Y cuando se declara la palabra es poder. Así es que les animo en el nombre de Jesús que pongamos nuestros ojos en Jesús, que tengamos comunión continua con Él. Recuerde, el profeta Eliseo decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Dios envió su Espíritu Santo para que tú estés en su presencia de continuo. No los fines de semana, no cuando tienes una necesidad, de continuo. En lo que tú hagas, a lo que tú te dediques, con las personas que tú estés, siempre ten de continuo a Jesús, porque Él habita, Él mora en ti. Y que tu declaración siempre sea, no comprometiendo el Evangelio, sino defendiendo tu fe, declarando el Evangelio como el sustento por lo cual tú vives, como el sustento por lo cual tú estás sano, como el sustento por lo cual tú estás protegido, como el sustento por lo cual tú eres feliz. Y si alguna de estas cosas faltan, resiste la maldad, sujétate y sométete al Señor. La obediencia de Cristo te ha justificado y tú eres altamente favorecido, y por la fe, aprópiate de todo lo que te ha sido concedido por gracia. Así es que honremos a Jesús. Podemos hablar de muchas cosas, de los días del fin, podemos hablar de lo que está por venir, podemos hablar del caos, podemos hablar de la parábola del sembrador, podemos hablar de nuestra identidad en Cristo, podemos hablar de las finanzas, podemos hablar de la salud divina, podemos hablar de la restauración de los matrimonios, de la restauración en las relaciones padres e hijos, podemos hablar de tantas cosas, de cómo salir de la depresión, podemos hablar de tantas cosas, pero si no ponemos nuestros ojos en Jesús y hablamos de Jesús, de su persona divina, de lo que Él hizo y de que Él está sentado a la diestra del Padre, de que Él es, y así como Él es, nosotros somos, y Él está por venir, entonces estaríamos fallando al propósito de Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo nos dice,
Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios es Jesús, y su justicia es lo que Él ya hizo por nosotros, y cómo Él vendrá y nos saciará, nos glorificará, y tendremos una vida gloriosa con Él. Pero antes, Él nos ha llamado a serle fieles en la justicia, a servirle a Él, para que otros conozcan el amor que Dios tiene para con todo el mundo y cómo a través de creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta se puede recibir el perdón de los pecados, nacer de nuevo y tener la misma vida abundante que nos ha sido dada por la fe. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu persona divina, porque tú eres el único digno de recibir la alabanza, la gloria y el honor. Gracias por la oportunidad que nos das de tener comunión contigo, con tu palabra, por lo que tú has hecho por nosotros. Y en tu nombre, Señor Jesús, declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Señor, tú eres el beneplácito, tú eres la complacencia del Hijo de Dios. Ahora somos como tú eres, Señor. Aceptos para Dios en ti, Jesús, que eres el amado. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y declaramos por la fe en el nombre de Jesús que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.